Bien, preguntas y comentarios a nuestras cuentas, @En Contexto Piso I, @Carlos Penalosa y el WhatsApp 0412-700-7606. Este 2023 pasamos mucho tiempo escuchando de un nuevo tiempo decir que en algún momento le iban a poner música a la primaria. Y estábamos preguntándole a Luis Florido, nos decía que estaban afinando las cuerdas. Y al final le delegaron la batuta a otro. Bueno, y la orquesta está sonando. Está sonando, pero acompañada. ¿Cómo llega a esta conclusión un nuevo tiempo? ¿Por qué apoyar a Enrique Capriles? Porque estamos hablando de una primaria donde hay 13 candidatos, ¿no? Sí. Bueno, un nuevo tiempo siempre ha sido un factor cohesionador de la unidad. Eso le consta al resto de organizaciones políticas que hemos sido un factor siempre que le ha apostado a la unidad y que ha construido unidad. Y en ese esfuerzo, por supuesto, la opción de respaldar una candidatura es uno de los elementos que se manejó siempre. Claro. Sobre todo cuando se inscribieron 13 candidatos, que ahí es cuando vimos que había una dispersión importante, ¿no? Digo sobre todo en estos tiempos, que son tiempos de hegemonía comunicacional, donde es difícil transmitir un mensaje y que ese mensaje sea escuchado. Pues imagínate transmitir 13 mensajes de personas que no todos son tan conocidos, es mucho más difícil. Entonces nosotros hicimos un ejercicio de simplificación de todo este proceso y el respaldo a Enrique Capriles es básicamente la expresión de lo que consideramos tiene que ver con la interpretación de una política en la que nosotros creemos, que es la política de construir un camino en la ruta electoral con la moderación clara, con la inteligencia política, con la sagacidad que se debe tener en un proceso, sobre todo contra quienes estamos compitiendo, que ya los conocemos. Luis Florido en particular había tenido una posición bien clara respecto al tema de las inhabilitaciones. Sí. Luis Florido dijo que si no lograban inhabilitarse en el camino tenían que retirarse, pero hoy Luis Florido está apoyando a un inhabilitado. Bueno, a 50 días de la, menos de 60 días de la planteo de esta primaria. manera bien clara y bien diáfana. Las inhabilitaciones evidentemente son una perversión, son un mecanismo además perverso, inconstitucional, ilegal, no tiene cabida ese proceso, pero es un proceso real, un proceso que existe allí. Ya lo vivimos y es en un Barinas. proceso que, tal cual como yo lo dije en su momento, si eso no se resuelve, tú tienes que buscar mecanismos. De hecho, si el 22 de octubre nosotros elegimos una persona que continúe inhabilitado y no se resuelve su inhabilitación, pues evidentemente que habrá que buscar opciones. Eso es parte de este proceso. Y eso es lo que siempre hemos intentado transmitir. Aquí no podemos ponernos a inmolarnos por ningún candidato, en el sentido de que, bueno, se da la lucha hasta donde se tiene que dar, pero hasta allí. Pero posteriormente tienes que hacer un poco lo que fue el esquema que se hizo en Barinas. El esquema que se hizo en Barinas, y allí hubo un ejemplo bastante importante, porque nada más y nada menos fue alguien que ganó la elección y le desconocieron el triunfo. Lo inhabilitaron posterior al triunfo. Lo inhabilitaron posterior, en este caso de Freddy Superlano, y después a su esposa, que ni siquiera ocupó un cargo público, después a Julio César Reyes, que no tardaron minutos para inhabilitarlo, bueno, y terminó eligiéndose a quien quedó electo de primero en la lista de diputados en el Consejo Legislativo. En el Consejo Legislativo de Barinas. Y se aplicó la inteligencia política. En este caso... Pero la inteligencia política de ese antecedente no les dijo, bueno, puede pasar lo mismo de Barinas, vamos a ahorrarnos el elegir un inhabilitado. Bueno, pero hay un tema bien importante. Yo creo que Enrique Capriles ha mostrado claramente al país, le ha dicho claramente a los venezolanos, de que él no va a dejar a los venezolanos sin opción. Y eso creo que muestra una madurez política importante, por eso nos identificamos con él, con su propuesta. No es una propuesta de, bueno, yo me voy a inmolar y yo me voy hasta donde tenga que ir independientemente. No va hasta el final, como dicen otros. Es que tú no puedes plantear el esquema venezolano en esos términos, porque eso no es posible. Si estuviéramos en una Venezuela normal, si existiera democracia plena, pues tú dices, bueno, eso es lo lógico. Pero nosotros ya sabemos cómo actúa esta gente. En los últimos días hemos visto como de varios candidatos han confiscado que si el sonido. Comienzan algunas intimidaciones, tú sabes, a quienes colocaron casa para centros de votación. Es un tema mínimo, pero ocurre. Entonces, evidentemente sabemos contra quién estamos compitiendo, tienen un historial, para no decir otra palabra, y nosotros tenemos que ser en esto absolutamente inteligentes, diáfanos y claros con el pueblo venezolano. Ahora, hay quienes también especulan de esta alianza, que es una
una jugada precisamente pensando en ese escenario, que Enrique Capriles no logra estar habilitado y que Manuel Rosales, sin tener que, como él mismo lo dijo, sin ir a ese pescueceo, textualmente Manuel Rosales dijo eso en su momento sobre el tema de las primarias, sea el candidato? ¿Eso está planteado? Eso es parte de la especulación, de lo que se comienza a generar, por supuesto, con todo esto. Nosotros estamos y se especula apoyando, porque no queda claro qué pasa si gana un inhabilitado. nosotros estamos Ojo, hay apoyando que- a Enrique Capriles, esperamos, ojalá y puedan funcionar los mecanismos de negociación que se han venido haciendo, ojalá y puedan habilitarse a los inhabilitados, eso sería lo lógico, es decir, porque son inhabilitaciones, te repito, perversas e ilegales. Y eso simplificaría mucho el proceso porque nos ayudaría a todos. Ahora, en la lógica política tú dices, estos no le van Claro. a dar gratis ese premio, digamos, a los sectores, en este caso democráticos, que venimos luchando por eso. Entonces, evidentemente que todo entraría en juego en el momento de pisar la realidad a partir del 22 de octubre. Hay que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Y más que generar especulación. Y a partir de ese momento, si se habilitan a los candidatos y pueden participar en las elecciones, entonces no hay problema, no hay ninguna dificultad. Ahora, si eso no ocurre, evidentemente la plataforma unitaria tiene que tomar decisiones de qué va a hacer. Claro. No hay ¿Cuál va a ser decisiones el método previas, para...? ni decisiones ya tomadas, ni métodos hechos, porque tampoco tú puedes trabajar sobre la base de que te van a quitar o te van a eliminar a un candidato o te van a eliminar a otro. Pero sí tienes que tener la flexibilidad de analizarlo y estudiarlo en el momento que ocurra. ¿Cómo lo ha tomado la base del partido? Porque obviamente una cosa, ojo, y primero, si se le consultó a la base, Sí. la base de Un Nuevo Tiempo llegó también a esta conclusión o es una decisión en particular de la directiva. ¿Y cómo lo ha tomado la estructura? Porque el tema de la inhabilitación a nivel, por supuesto, a nivel político es una cosa, pero en la calle es otra. El ciudadano puede tener otra visión respecto a esos asuntos entendiendo los antecedentes. El caso Barinas. Mira, Un Nuevo Tiempo es un partido maduro, disciplinado, que hace política, que está claro en cuál es nuestra agenda. Como lo hemos dicho, se lo hemos dicho al país, nuestra agenda es una agenda electoral que busca evidentemente por los mecanismos pacíficos, constitucionales, legales, independientemente de que existe una legalidad que ha sido muy atacada, ir accediendo al poder, como lo hemos demostrado en casos como la gobernación del Zulia y en otros espacios. Y por eso tenemos una base muy activa, muy clara, que debate y que está en plena comunicación con esto. Claro que la base ha sido consultada con todos estos mecanismos y lo ha asumido y lo ha tomado muy bien y les ha parecido la mejor decisión a todos, porque todos querían que apoyáramos una candidatura, en este caso, que tuviera el reconocimiento y que se pareciera mucho a la política de Un Nuevo Tiempo. Enrique Capriles se parece a la política que ha seguido Un Nuevo Tiempo, que es la política electoral, que es la política moderada, que es la política que está claro de los riesgos y las adversidades que tenemos enfrente. Algunos pensarían que se parece a la política de los adecos, entendiendo que buena parte de esa dirigencia viene de Acción Democrática. Bueno, es una política, es decir, no la vamos a colocar a etiquetas. No, ojo, lo decimos es porque digamos que las grandes madres políticas de este país son Acción Democrática y COPEI, y de alguna manera buena parte de los dirigentes de Primero Justicia vienen de COPEI y los de Un Nuevo Tiempo vienen de Acción Democrática. Sí, claro, nadie es marciano ni astronauta, Claro. ni vienen de la luna, pues. Todos los venezolanos, evidentemente, vienen de distintas fuentes de liderazgo que ha existido en el país históricamente. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos porque tenemos ya un panorama un poco más claro respecto al tema de la primaria y la extensión de los centros de votación, de las mesas, la expectativa de participación, porque con Vicente Díaz lo mencionábamos y bueno, Luis Florio tuvo la oportunidad de escucharlo. Parece un escenario donde la maquinaria y la movilización va a ser algo fundamental. Maquinaria versus, por supuesto, el voto espontáneo, que en primaria siempre es muy distinto el voto espontáneo a lo que tiene que ver con un proceso nacional. Estamos conversando con Luis Florido, del Partido Un Nuevo Tiempo. También leemos sus preguntas al regreso de la pausa.